Bueno, ahora nos acompaña en la mesa el ex ministro de Trabajo, Jorge Villasante, para poder reflexionar, ¿no? Siempre invitan ministros de Trabajo, siempre se habla el Día del Trabajo, siempre hablemos de la situación de los peruanos, pero vamos a ver cuánto hemos avanzado del último año al día de hoy y cuáles son las promesas que tiene el gobierno para mejorar las condiciones laborales de los peruanos. ¿Cómo está, señor Villasante? Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Buenas noches, Miguel. Agradecerte por la invitación y un saludo a todos los trabajadores del país. ¿Cuál es su primer balance del Día del Trabajo en la era Vizcarra, a un año del gobierno de Vizcarra? Yo diría, más bien, Miguel, en el periodo de gobierno que tiene el señor Vizcarra, es cierto que inicia una gestión hace aproximadamente un año, pero es parte de un proceso electoral en el cual él compone o integra una fórmula presidencial, ¿no?, que inicia gestión el año 2016. Entonces creo que hay que evaluar en conjunto qué se ha avanzado. Y lo primero que debo decir es que el gobierno, cuando inicia gestiones el 28 de julio del 2016, se puso una meta y dijo, uno de los principales objetivos del gobierno va a ser reducir la informalidad laboral. Dijo, oiga, hoy día lo que tenemos es, de cada 10 peruanos, no más de 3 tienen derechos laborales y tienen beneficios amparados por la seguridad social, es decir, seguridad social en salud y en pensiones. Y dijo, al 2021, en que dejemos el gobierno, vamos a por lo menos lograr que de cada 10, 6, esa era la meta, que 6 trabajadores tengan acceso a seguridad social. Después de 2 años y medio, y ya vamos casi al tercer año de gobierno, lo que tenemos es que la informalidad laboral no se ha reducido, ¿no? Más bien hay algunos sectores en los cuales se ha incrementado la informalidad laboral. El empleo no está creciendo, ¿no? Y no es un secreto, hay que decir que el crecimiento del empleo va de la mano con el crecimiento de la economía, ¿no? Por cada punto que crece el PBI, aproximadamente se generan 60.000 puestos de trabajo, pero anualmente se incorporan al mercado laboral más o menos 350.000 jóvenes. Un trabajador peruano, ¿cómo está con respecto, no me quiero ir a Europa, que ya son otras condiciones, con respecto a los de la Alianza del Pacífico? A ver, ahí hay que decir, se habla mucho que en el Perú tenemos los denominados sobrecostos laborales. Se dice que el Perú es uno de los países con mayor sobretasa. Es cierto que si uno aumenta un sol de remuneraciones a un trabajador en el Perú, más o menos tiene que pensar que aproximadamente eso cuesta 1,45 aproximadamente, porque viene lo que se llaman los colaterales, vienen los beneficios sociales, viene la seguridad social, y entonces yo veo más el tema no tanto por los beneficios que uno pueda tener, sino cuánto es que efectivamente gana un trabajador en el Perú. Y hay un primer gran tema, Miguel, que en mi opinión el Estado peruano tiene una deuda con los propios trabajadores del Estado. Fíjate, el Estado peruano fija un sueldo mínimo ¿para quién? Para los trabajadores de la actividad privada. Y en el Estado, ¿cuál es el sueldo mínimo? No hay sueldo mínimo. Y tú puedes encontrar trabajadores en ministerios que ganan 500 soles, 600 soles, es decir, ganan por debajo del sueldo mínimo. ¿Por qué el Estado es el primero que incumple estas normas del sueldo mínimo, de la seguridad social? Cambiaron los servicios no personales por los CAS. ¿Por qué el Estado es el primer infractor de la norma laboral? Allí hay una suerte, efectivamente, uno diría casi hipocresía, ¿no? Dice, voy a formalizar, pero yo mismo como Estado pasamos de los famosos servicios no personales a una modalidad que hay que decir fue impulsada y en el gobierno que nos tocó asumir responsabilidades entre el 2006 y el 2011 y creamos un régimen que iba a ser transitorio, que es el régimen CAS, pero que tenía que progresivamente ceder paso a un nuevo régimen de meritocracia, que es lo que hoy se denomina servir, pero con otras características. Pero viene lo siguiente, desde el CAS hemos pasado, mantenemos el CAS, lo hemos vuelto permanente,
¿no? Lo volvió permanente el gobierno del señor Humala y lo prolongó este gobierno, pero además hoy hemos creado otra modalidad, volviendo a la década de los 90, ¿no? Los servicios no personales hoy son los famosos servicios por terceros. Es decir, el Estado contrata trabajadores que los tiene obligándolos a asistir todos los días, sujetos a una jornada y trabajan más de las 8 horas, ¿no? Y al final lo que le obliga es a emitir un recibo de honorarios, cada mes le emiten órdenes de servicio, la precariedad absoluta. Y el tema es que no somos capaces de sincerar, por ejemplo, cuántos trabajadores necesita el Estado, porque tenemos que trabajar como en el privado también. En el Estado, ¿qué hacemos? Prestamos servicios, tenemos procesos, hay que determinar cuántos trabajadores necesitas, pero nadie sabe a ciencia cierta, ¿no? Y esto que puede ocurrir en el nivel central, a nivel de ministerios, se replica mucho más y en situaciones mucho más graves en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, donde en verdad al momento no se logra poner orden. El sector ha tenido bastante inestabilidad, tanta inestabilidad como la inestabilidad política del país. El último ministro no duró casi nada, el anterior menos, el anterior peor. Si bien es una cartera complicada en la negociación, no es tan complicada en el manejo político de mantener una estabilidad de un ministro que dicte las políticas públicas y que las ejecute. Sí, y yo creo que pasa por trazar efectivamente líneas claras de intervención. Uno es, todos coincidimos, tenemos que reducir la informalidad laboral. Ahora, el gran tema es cómo efectivamente abordamos ese gran tema. Pero, por ejemplo, a ver, si el Estado le va a comprar a una empresa, que exija que sus empleados estén en planilla, se acabó. Eso incentiva, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Pero ¿qué pasa? Le compran al informal también, al que en planilla están dos, ¿no? Y le están comprando. ¿Y cómo va a competir la empresa formal contra el informal? Cuando hoy día tú tienes mucha información pública, Miguel. Mira, tú puedes ingresar en este momento a través de ficha consulta RUC, tú puedes poner un número de RUC de una empresa determinada y vas a tener la información, cuántos trabajadores y cuántos locadores de servicios. Entonces, pongamos, si en una empresa de transportes, yo pongo la empresa X, pongo el número de RUC y me sale, esa empresa tiene 200 buses y sale que tiene 100 trabajadores y 400 locadores de servicios, obviamente que allí hay trabajadores cuya relación está desnaturalizada y lo estoy teniendo bajo la modalidad de locación de servicios. O sea, hay que hacer trabajo de inteligencia, ¿no? De Sunafil está haciendo su explotación trabajo. de datos. Está haciendo, pero de pronto yo creo que falta identificar sectores más vulnerables, ¿no? El sector comercio es uno de ellos, ¿no? El sector servicios. Todavía hay informalidad en la gran empresa, también todavía hay un porcentaje de informalidad laboral. Entonces tenemos que focalizar esa actuación. Yo diría, de pronto la Sunafil creo que tiene que, en los próximos años, focalizarse en el tema de formalización y dejar de tanto un lado, por ejemplo, otros temas que son importantes, pero si uno ve en visión país, obviamente lo que nos interesa como país es incorporar a más trabajadores, por ejemplo, en la planilla, porque trabajador que está en la planilla es un trabajador que tiene seguro social en salud y fundamentalmente tiene seguro social en pensiones. Y entonces estamos pensando en que esos trabajadores en el tiempo, cuando termine su vida laboral, tendrán un mecanismo de protección que es la pensión de jubilación. ¿Usted está de acuerdo con varios regímenes laborales? Se habla, había iniciativas legislativas del régimen laboral para los trabajadores del Poder Judicial, régimen laboral para las enfermeras. ¿Está de acuerdo con tener diferentes regímenes laborales? Mira, ¿es una situación que se tiene que analizar? Mira, Miguel, yo creo que debemos orientar a tener un gran régimen laboral en el Estado con algunas particularidades, seguramente. Pongo el caso, ¿no? El magisterio tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Y un régimen laboral especial. Personal, profesionales de la salud también, algunas características. Pero viene el gran tema, ¿no? Cuando das la ley Servir, y esto ocurrió en el gobierno del señor Humala, das la ley del servicio civil, la ley 30.057, ¿qué ocurre? Desde el momento en que se dictó la ley, ya estaban excluyendo a algunos trabajadores del régimen Servir. Y la pregunta era, ¿y por qué razón? Pero hemos ido avanzando más, ya todo el mundo quiere salir de la ley Servir. Y el tema entonces, ¿para qué tenemos un régimen más? La ley Servir se ha vuelto en un régimen más, pero dicho sea de paso,
que debiendo ser el gran régimen en el cual se encuentren propiamente sujetos la mayor cantidad de trabajadores del Estado, son los menos. Porque por lo demás el Estado es ineficiente en implementar esa propia ley, porque también genera recursos. Entonces el MEF quiere hacer grandes cambios, pero tampoco asigna recursos. Entonces, ¿cómo vas a incentivar, por ejemplo, a los trabajadores a migrar a un régimen si es que no tienes recursos, ¿no? Porque obviamente migrar al régimen de la ley servir significa que los trabajadores tengan mayores derechos, ¿no? Y no los del régimen CAS, por ejemplo. Correcto. ¿En cuánto tiempo podríamos hacer toda una reforma laboral? Se habla, todos los gobiernos ya vamos a hacer la gran reforma laboral, no se da, se pospone. ¿En cuánto tiempo cree que podemos sincerar cuántos trabajadores tiene el Estado? Hacer una campaña para que las empresas privadas también puedan formalizar con sus trabajadores. Yo creo, Miguel, que para ello uno diría, ¿cuánto tiempo? De pronto uno diría, deberíamos trabajar en un plan de mediano plazo, yo diría unos 10 años, en el que tenemos que pensar que, claro, tanto el Estado como los privados podamos avanzar en temas de formalización. Porque fíjate, hoy en día en el propio Estado hay entidades que no tienen lo que se llaman sus antiguos denominados los cuadros de asignación de personal. Hay entidades que no actualizan sus CAP desde hace 20 años, ¿no? Entonces tienen un CAP, ¿no?, que puede tener 300 posiciones puestos en una determinada institución y tienes 500 CAS, ¿no? O sea, tenemos que sincerar en la planilla del propio Estado, ¿no? Y tenemos también que avanzar en eliminar estas diferencias remunerativas que existen en el Estado. Fíjate, hay entidades que hoy día en el Estado tienen no solamente 3, hasta 4 regímenes laborales, o sea, tienen el régimen laboral privado, 728, el decreto legislativo 276, régimen laboral público, tienen régimen CAS, ¿no? Y además tienen los famosos servicios por terceros. Y ocurre que hay 4 personas en una misma entidad que desarrollan la misma labor. Sí, y uno trabaja por los demás. ¿Y cuánto gana? Uno gana de repente 1.500, el otro gana 3.000, el otro 2.800 y el otro 4.000 soles. Así no puedes gestionar, ¿no? Y no, ¿por qué? Porque eso genera un mal clima laboral. Obviamente, si tú y yo estamos trabajando, realizamos la misma labor y a fin de mes tú recibes 2.000 y yo recibo 1.000 soles. Además que esto tiene que ir acompañado con toda una visión de país, como hablaba hace un momento, y de las aportaciones también que se tienen que hacer, porque la pirámide poblacional también en el Perú, que antes era de muchos jóvenes, no están aportando. O sea, la riqueza era, qué bonito, no somos con Europa. En Europa están ampliando inclusive los años de trabajo para ver cómo se puede sostener el sistema previsional. En el Perú el problema no es la gente, el problema es que no están aportando. Y de ahí la crisis del sistema previsional también. Claro, particularmente el régimen previsional público, ¿no? Porque el privado es otro gran problema, porque en el privado, para empezar, como no hay pensión mínima, ¿no?, y como la pensión te la programan de aquí hasta 110 años, ¿no?, al final tienes pensiones diminutas. Tu tasa de reemplazo, sueldo versus pensión es en verdad una de las más bajas. Está hablando un día del trabajo realmente para llorar, ¿ah? Bueno, es un día para, yo creo, reflexionar y pensar, creo, Miguel, en que estos temas requieren un gran acuerdo nacional, un gran pacto político, porque en verdad yo no veo fuerza actualmente en el Congreso, no veo posibilidad de que se pueda hacer alguna reforma sustancial en los temas laborales. Fíjate, seguimos manteniendo normas restrictivas, por ejemplo, de negociación colectiva en el Estado. Decimos, no se pueden negociar condiciones económicas. Y a pesar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del año 2013, que se viene repitiendo bajo la misma fórmula normativa hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en el Perú. Y por eso me gusta comparar los sistemas laborales. Los sindicatos en Europa siguen siendo fuertes, por ejemplo, ¿no? Porque hay una industria fuerte. O sea, lo que tiene que entender el trabajador es que a mayor inversión, a mayor fortaleza y a mayor estabilidad también mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. De todas maneras, yo creo que también es una visión de sindicalismo que tiene que, yo creo, dejar de lado el tema estrictamente reivindicacionista para también ponerse a pensar, si yo tengo una empresa fuerte, una actividad económica sólida, ¿no?,
que me va a garantizar obviamente buenas condiciones de empleo. Una empresa débil, una empresa en condiciones inestables, una inestabilidad política en el país mismo, ¿me ayudará a tener condiciones adecuadas de empleo? No. Y entonces creo que ahí se requiere también que los sindicatos tengan una visión, ¿no?, más de largo plazo que el tema estrictamente inmediato, ¿no? Bueno, esperemos realmente de que cuando volvamos a hablar de este tema el próximo año, no se va a hablar todo el año, pero cuando se vuelva a hablar, que es otro de los grandes pendientes, como dice, del gobierno, ¿no? No tenemos por qué estar en recesión y hay un estancamiento de la economía. Hay como un piloto automático en el gobierno, hay un piloto automático en inversiones. Hoy día hay una declaración del primer ministro Salvador del Solar hablando de que la lucha contra la corrupción es lo que va a generar la confianza para que vengan inversionistas. Yo creo que no hay que confundir las cosas, ¿no? La lucha contra la corrupción está bien, hay que luchar contra la corrupción, hay que seguir ahí, y lo otro es generar condiciones de predictibilidad para que el inversionista diga, voy al Perú. Estamos en un mundo globalizado donde estamos compitiendo con otros, y uno de los factores claves para eso es ver el tema laboral. Definitivamente. O sea, bien tú dices, el Estado tiene que preocuparse en hacer su papel, el gobierno. Se ha hablado de destrabar los grandes proyectos, pero hoy en día en la administración pública, en el Estado, la gente tiene pánico a tomar decisiones, precisamente porque hoy todos están bajo sospecha, ¿no? Y entonces, cuando se hablan, por ejemplo, en obras públicas, en ejecución de obras, en proyectos, de, por ejemplo, aprobar un adicional de una obra, una adenda, no hay quien quiera firmar, y entonces prefieren observar, ¿no? Y las empresas están prácticamente paralizadas. Eso está pasando con los grandes proyectos que tenemos en ejecución en el Estado, que están prácticamente paralizados, ¿no? Bueno, ya nos hemos entrado, no le voy a hacer más preguntas a Jorge Villasante. Ya otro día hablaremos sobre su futuro político, Jorge. Sobre el futuro político del país. Así es. Muchas gracias. Además es cusqueño de pura cepa, y un gran abrazo a toda la gente que nos ve en el Cusco. Hemos tenido uno de sus representantes, Jorge Villasante, aquí con nosotros. Y ahora